Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Milena te apoya. Milena tu amiga, escuchando a los demás. Milena tu amiga, Milena te aconseja. compartiendo un día más. Su compromiso, Milena, ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Una vez más. Milena tu amiga, escuchando a los demás. Milena dialoga. Tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena. Hola Milena, te veo muy bien acompañada con los expertos en el tema. Cuéntanos, ¿qué tema tenemos para este día? Buenas tardes, hoy vamos a estar hablando de las almas en pena. Y un alma en pena es una figura recurrente en numerosas mitologías que se caracteriza por ser un espíritu o fantasma de una persona que después de morir vaga sin descanso, por ejemplo, por haberse suicidado ya que no pueden encontrar el camino al más allá. Su fantasma continúa deambulando en el mundo de los vivos sin tener plena conciencia de su muerte. Así que es un tema interesante para que nosotros lo abordemos este día. Y para ello tengo mis invitados, pastor de la iglesia Quemuel, Juan Carlos Ascún, bienvenido. Gracias por darlo. También el historiador Héctor Ismael Cermello, bienvenido. Un placer. El maestro espiritual y astrólogo Mauricio López, bienvenido. Gracias. Y el metafísico Javier Álvarez. Milena, Bienvenido, buenas tardes. caballeros. Gracias. Hoy estoy bendita entre los caballeros. Bueno, es interesante que hablemos un poco acerca de esa creencia de fantasmas que parece estar siempre o ha sido universal en muchas culturas humanas desde el comienzo de la historia y se basa al menos en parte de un sinnúmero de informes de encuentros sobrenaturales con estos fantasmas. Incluso según el diccionario Webster, la palabra fantasma significa un espíritu sin cuerpo. Esa parte de un ser humano que no tiene cuerpo y que se ha sido separada del cuerpo físico en la muerte. Hablemos de estas mitologías, incluso griegas, y ha estado presente siempre en todas las civilizaciones, Sí. licenciado. Grecia, Roma, Sumeria, todas las culturas antiguas, Egipto en particular, que incluso le sirve de base a la gente que estudia esto, India, se han preocupado mucho por la posibilidad de entender que hay algo fuera de nosotros, que hay más allá, y obviamente está ligada tremendamente con la religiosidad independiente de la que se practique, ¿verdad? Tan religión era la de egipcia como la que tenemos ahora, o las que tenemos ahora, como la romana o la griega, en que las almas siempre han tenido un lugar especial. Hay algo muy importante a tomar en consideración, que es las expresiones lingüísticas. El idioma denota y connota. Denota la significación real de acuerdo a la gramática y el diccionario, y connota lo que nosotros queremos entender, creer o utilizar al respecto. Para mucha gente los fantasmas no son almas, son otra cosa, y son sinónimos alma, espíritu y fantasma, por ejemplo, de acuerdo al diccionario. Son malos espíritus. Exactamente, pero igual son espíritus, independientes de su maldad o bondad. El asunto es que hemos pasado ya unos 10.000 años de civilización desde los sumerios y todavía seguimos planteándonos la posibilidad de que algo dentro de nosotros se va cuando morimos o queda deambulando, en el caso del tema de ahora, que son las almas en pena. En el lenguaje coloquial del ser humano, en particular en El Salvador, que es lo que nos interesa, hay una gran cantidad de expresiones acerca de las almas en pena. Cuando se reza en una misa de cuerpo presente o acciones similares, se dice que Dios la saque de pena y la lleve a descansar. Penando andaba.
y en un momento determinado, cuando uno tiene una aflicción, dice, me volvió el alma al cuerpo. Siempre hablamos de una separación, sí. Exactamente. Siempre hablamos de la separación del espíritu y del cuerpo porque esto es terráqueo o terreno o terrenal. Ahora, y lo demás no. Y ya lo que lo abordó realmente, incluso en las misas se escucha cuando dice para que encuentre su camino. Exactamente. Es como que está perdido. Viene de los egipcios, por eso los faraones iban por todo el Nilo. Y los muertos en Egipto, porque el Nilo es lo que los llevaba, era el camino que los llevaba al paraíso. Interesante. Ahora, cuando hablamos de las personas que se suicidan, como es el caso de muchos que dicen, o de muertes violentas, que como que no tuvieron tiempo de darse cuenta de que se fueron de este mundo, dejaron cuentas pendientes, herencias, qué sé yo, que como que se encuentran pegados aquí a este mundo terrenal. Mire, la Biblia nos toca 2 o 3 casos, que es el libro donde yo me sustento, pero que en algún momento nos dejan ciertos espacios. Yo he conocido personas, honestamente, que en algún momento pues, han cometido algún error y una decisión tan fatalista como esta. Y creo que a uno le queda el profundo sentimiento de que lleva a alguien a tomar una decisión como tal. A quitarse la vida, claro. A quitarse la vida. El día siempre sale, el sol siempre sale y al final no hay pena mayor que no tener vida, creo yo. Sin embargo, la palabra en algún momento nos habla de las decisiones en vida alrededor de nuestra tendencia o nuestra vida espiritual. Como hijos de Dios, pues sustentamos de que hay 2 lugares, el infierno y el cielo. Llámenle las culturas que quiera, como le puedan llamar a algunas personas. Nosotros pueden estar, platicaba con un amigo hace un rato y le decía, mira, voy a esto y esto, y me decía, mira, pero ¿no sentís que eso es muy lineal? Pues es lo que yo creo, es lo que yo conozco. Porque el purgatorio, supuestamente... Sí, el purgatorio es un dogma de la Iglesia Católica que suena súper interesante, pero lastimosamente la palabra no lo clasifica ni lo menciona. Creo que la decisión es en vida y sí creo obviamente que existe el espíritu, el alma. Es obvio que cuando un ser querido nace, y fíjate que le voy a contar anécdotas curiosas, porque de repente yo sí le puedo decir de que hay días que de repente uno está pensando en alguien y de repente te dice, y que le tengo mucho cariño y tengo años de no verlo, y de repente me llaman, fíjate que ayer falleció fulano. Entonces uno se queda, ¿qué hace que esta persona o que haya venido a mi conciencia después de años de no saber de ella? Cosas, sí. Claro, entonces también no podemos ser ametralladores en que de esto u otra manera. Todos tenemos una posición, pero al final yo creo de que lo importante es entender que el alma necesita un descanso. Y desde la perspectiva cristiana evangélica, el descanso se obtiene por las decisiones previas a la muerte. Interesante. Ahora, no sé, la postura, por ejemplo, la corriente metafísica, ¿te habla de una reencarnación, de una pureza? Bueno, nosotros encarnamos en la tierra y probablemente yo respeto a las personas que creen o no creen en la reencarnación, porque no es importante que tú creas que la reencarnación existe. Ahora, lo que yo sí creo es que en el momento que encarnamos en la tierra, o sea, es como que encarne el alma. El cuerpo es donde está el alma, dice la Biblia que es el templo del Espíritu Santo, y eso es bien importante acotarlo, porque, o sea, nosotros somos un alma que camina por la vida, pero de alguna manera este cuerpo no podría manejarse si no piensa, si no siente, si no tiene vitalidad y si no tiene otras cosas como el recuerdo. Entonces, lo que sucede con las almas en pena, nosotros encarnamos por karma en la tierra. El karma puede ser positivo y puede ser negativo. O sea, no necesariamente la palabra karma implica negatividad, pero por ejemplo... Sí, porque la gente lo ocupa karma. Una persona, por ejemplo, que fallece, la palabra correcta es desencarnar, porque en realidad nosotros desencarnamos. Cuando una persona desencarna y está como atada a la tierra con muchas cosas, con lo material, o puede ser fíjense que en realidad el problema es de conciencia y de inconsciencia. Una persona que vive consciente, una persona que se da cuenta, en realidad el alma es el Cristo que vive en cada uno de nosotros. Eso es lo que pasa. Pero lo que pasa es que
si yo vivo inconsciente de las cosas que ando haciendo, puede pasar lo que pasa en la película Ghost, que es perfectamente válida la película. ¿Por qué? Porque la persona que está trabajando en el banco lo asesinan, se va, y entonces lo vienen a traer unas entidades como blancas, la Hermandad Blanca o Los Ángeles, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces las personas no se dan cuenta que han desencarnado. Y cabal, lo que decía, lo que tú estabas diciendo al principio, que fantasma es un alma sin cuerpo, algo que no tiene. Las personas... Pero tienen forma humana. Lo que pasa es que nosotros tenemos 7 cuerpos. Pero sin pies o algo así. Espérate un segundo. El cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, que son el cuaternario inferior, o sea, son los cuerpos inferiores de nosotros. Existen los cuerpos superiores, que es el búdico, el átmico y el monádico. El monádico es el espiritual, el cuerpo más espiritual, o sea, la presencia de Dios arriba de nosotros. Sí. ¿Qué sucede? La persona desencarna, el ser humano desencarna, se va al etérico. En el etérico pasa un tiempo. Ya me perdió por dónde íbamos. Mire, pero todos los cuerpos, según usted, son materia. O sea, lo que Porque pasa... el cuerpo es materia, entonces tenemos 7 materias. Digamos. No, 7 cuerpos. 7 estados diferentes. Lo que ya pasa no somos 3, ya no son 3. Lo que pasa es que se le puede llamar cuerpos o planos. Cuerpos o planos, plano físico, plano... Dimensiones. Exactamente. Ahora, el asunto es que una por ejemplo, persona, la dimensión donde viven Los Ángeles no es la misma que donde estamos nosotros, es la misma, ni los que están esperando no ahí es la misma. el juicio final. No es la misma. Ahora, lo importante aquí es, dependiendo de la conciencia que tenga la persona y de lo que anda haciendo, puede penar o no penar. Una persona se puede ir tranquila si hizo la plana, es decir... las obras. Las obras. A ese punto vamos. O sea, es cuestión de conciencia o de inconsciencia. Ahora, y por ejemplo, Mauricio, yo sé que de repente, vaya, tú que lees el tarot, yo sé a qué entidad es que tú le... Hay una entidad que se... A ninguna. Como que se llama una cosa así. No. El tarot es un Google antiguo, pero mejor que el Google, porque... Yo le puedo preguntar a Google qué piensa Milena y no me responde. El tarot sí. Ahora, yo quisiera hacer una diferencia muy importante que está en relación a lo que decía Javier. Una cosa es el alma, otra es el espíritu y otra es el cuerpo energético o etérico, que es lo mismo. ¿Por qué? El alma está ubicada arriba, dentro del aura, y es más pequeña que un átomo. El alma no pena. El alma es el insulfo, creo que así es la palabra, el soplo divino. No puede haber vida sin el soplo divino. Es eso, cuando Dios, según el Génesis, sopla su aliento divino, ese es el simbolismo de que entra el alma en la humanidad. Por eso es que el hombre tiene vida. Ahora, todos nosotros, la mayor parte de la humanidad, tenemos la conciencia dormida. Porque no estamos atentos. En el despertar, que dicen en la evolución. Exactamente. Tú decías en el... Reencarnar. No, en el plano consciente, en mis plano actos. consciente, la conciencia. Porque si nosotros fuéramos conscientes, seríamos coherentes con lo que predicamos, con lo que decimos. Pero lo que decimos no es lo mismo que hacemos. Eso se llama inconsciencia. Entonces, cuando la persona muere, cada persona tiene asignada su ángel, y eso es común en muchas religiones. El ángel está... El que te guía, dices tú. Exacto, es el guía. Entonces el ángel está a la espera de que el cuerpo físico muera. Entonces acompaña a aquella alma dormida al lugar que le corresponde, que de acuerdo a lo que yo sé, no es ni el infierno ni el cielo. Entonces el alma no pena porque los ángeles la guían. Lo que sucede es que el cuerpo energético se desprende del cuerpo físico y es aquello, lo mismo que estaba diciendo Javier de Ghost, de la película, y el mismo que sale en Thriller, el video de Michael Jackson. Sí. Todos esos Pero ese es como un zombie. Sí, bueno, hay zombies y hay bueno, a lo que me quiero referir es aquellos fantasmas feos que se miran, que la gente dice que los ven en los cementerios todos feos. Ese es el cuerpo energético en descomposición. Cuando el cuerpo físico se quema, el cuerpo energético desaparece. Entonces lo que la gente mira
no es al alma, sino que es al cuerpo energético. Ahora, hay algo interesante, que son tradiciones, por ejemplo, que le dejan la comida en el cementerio a sus parientes para que vengan, como que ese espíritu anduviera aquí en nuestra, es que precisamente es eso, realidad, los espíritus y las almas que no han llegado al lugar que deben de llegar, independiente de la creencia que tenga cada cual, porque lo que yo acabo de escuchar es que nosotros creemos lo que queremos creer, no necesariamente creemos lo mismo todos, ni practicamos lo mismo todos, claro. Son decisiones no solo particulares, sino que de acuerdo a los marcos referenciales de cada quien. Entonces, la misma palabra ángeles tiene significaciones para diferentes personas que ven de un modo los espíritus o las almas o los ven de otro modo. Entonces, las creencias son siempre bien particulares, y una de las expresiones más democráticas que deberíamos nosotros sustentar después de la historia terrible de las religiones, todas las religiones han sido criminales, sobre todo en el asunto en que hay que interpretar la muerte y la subida al cielo alrededor de lo que supuestamente es malo y negativo, como la brujería, la santería, el diablo y todo ese tipo de cuestiones que crean instituciones como las Inquisiciones, por ejemplo. Y llegamos a la conclusión de que también se elevan a las estructuras de poder, que no son necesariamente las divinas. O sea, los sacerdotes que mataban en la Inquisición, o los protestantes de Calvino que mataban a los católicos de una manera cruel, como ese crimen espantoso de Santa Tecla, no quiere decir que tuvieran la razón porque lo están haciendo, porque hay una cuestión que también se llama razón, que todos queremos tenerla, o pensamos que la tenemos. Ahora, lo peligroso es hacerlo en el nombre de Dios, eso es lo peligroso. Sí, pero mire, yo tengo mi debate, los escucho a todos. La historia salvadoreña es una historia de mucha fe. Creo que independientemente de la crisis social que estemos viviendo, en una champa, en un palacio, independientemente de donde viva la gente, es gente de fe. Y uno tiene que aprender a ser respetuoso con la fe de una sociedad. Y no creo que sea una fe mala. La intención es correcta. Y en la enseñanza. De guiar. Claro. Entonces, aquí, o sea, no voy a del venir bien y el mal. Sí, claro, o sea, yo ya no voy a descubrir. Porque si no, es lógico, viene el karma. Claro, entonces... El karma. Es lo de siempre cosecha. Ahí viene, vaya. Pero de repente, compañeros, colegas, nos damos cuenta de que en nuestra sociedad, que tiene buenas intenciones, hay una crisis de sangre, hay una crisis social, hay una crisis agudísima. Entonces, ametrallar a las instituciones de fe es lo más fácil. Claro, pero es que también han habido abusos. Han habido abusos y no voy a poner el dedo por nadie, y no lo pongan por mí, por favor. Sin embargo, quiero validar a aquellos, o sea, no por 2 o 3 sacerdotes, o 30 sacerdotes, o 2 o 3 pastores, pisteros, o tal cosa, vamos a debilitar la institucionalidad de la enseñanza de las iglesias católicas, de los colegios católicos, de las iglesias evangélicas y de tantos pastores. Pero quiero recalcar algo, en el énfasis del buen discurso está el hecho de darle esperanza a las personas. ¿Para qué? No una falsa esperanza para quitarle algo de la billetera, la esperanza para que tengan 2 cosas. Primero, la paz en la vida terrenal, correcto. Y en la vida eterna. Claro, y también como consecuencia la paz en la vida eterna. O en el más allá, que lo desconocemos. Sí, o sea, el día que alguien venga del otro lado y me cuente, probablemente me siente y platique. Pero la Biblia me enseña que nadie puede ir de allá para acá ni acá para allá. Ok, bueno, ya vamos a analizar esto, si podemos ir para allá, venir para acá, del más allá al más acá. Bueno, después de una pausa, ya ven. Hoy estamos hablando de las almas en pena, y en los bloques anteriores hemos hablado del cielo, que es el paraíso, el infierno, incluso el purgatorio, que sería, ahí decíamos, una estación para purificarse, y por eso es que es importante hablar con un sacerdote. En la línea está el padre Freddy Romero, a quien le agradecemos por esta llamada. Buenas tardes, padre. Sí, muy buenas tardes, Milena, un gusto escucharle, un gusto poder
comunicarme con ustedes y poder compartir también desde acá el tema, ¿verdad? El tema pues es muy llamativo, es muy importante, es muy interesante. Cuando de repente el cuerpo muere, el alma y el espíritu salen del cuerpo, eso la palabra de Dios lo confirma, y es ahí donde se cumple lo que la misma palabra de Dios dice, ¿no? El cuerpo debe de volver a la tierra porque de ahí salió. Pero ¿qué pasa con el espíritu? Y es interesante porque la misma Biblia dice, en el libro del Eclesiastés, que así como el cuerpo regresa a la tierra, porque de ahí salió, el alma debe de volver al Padre quien lo dio, ¿verdad? Entonces, revestidos de un cuerpo espiritual, dice el apóstol Pablo, nosotros volvemos a la presencia de Dios. Y el libro del Apocalipsis nos confirma cuando nos dice que le veremos al Señor, le veremos y estaremos cara a cara con Él. Entonces, el pensar nosotros que un alma va a andar en penas en esta vida por X o Y razón, obviamente no es bíblico, porque inmediatamente una persona pues muere su cuerpo, su alma y su espíritu regresan a la presencia de Dios para obviamente ser juzgados, para recibir pues tanto la vida eterna o la condenación eterna de acuerdo a su comunión con Dios que haya tenido en esta tierra. ¿Quiénes son esas almas en penas? Y obviamente pues son espíritus malignos, ¿no? Son espíritus caídos que la palabra refleja como Satanás en su revelación, cuando él se reveló ante Dios, pues dice el libro del Apocalipsis que con su cola trajo una de las 3/4 partes de los ángeles, y son demonios, ¿verdad? Son demonios que andan pues sueltos, que en algún momento van a tomar nombre de una persona para llamar la atención. Pero sabemos que verdaderamente pues Dios, quien nos ha dado un espíritu, es un espíritu que mora en este cuerpo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, y inmediatamente pues este cuerpo muere por razones naturales o por razones pues que la fragilidad, el espíritu ya no tiene razón de estar acá, sino que regresa a la presencia de Dios. Ese es mi comentario y ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Padre Freddy Romero, dando su punto de vista acerca de las almas en pena. Y precisamente, para reforzar lo que él decía, algunos exorcistas, incluso exorcistas salvadoreños que los he tenido aquí en el programa, están convencidos de que esas presencias de esos espíritus existen y se apoderan de los cuerpos. Es decir, pero estamos hablando ya de espíritus, no de los individuos como nosotros que se quedan aquí deambulando, perdidos. Es que mire, para los que profesamos la fe cristiana es un tema bastante limitado. Y le voy a explicar por qué. Porque nuestro análisis es muy simple de acuerdo a la Biblia. El padre mencionó algo que exactamente lo mismo que un servidor mencionó antes, y cualquier pastor o sacerdote que traiga, es bien simple. Previo, decisión, muerte y destino. No hay mucho ínterin, aunque entiendo que en distintas civilizaciones y distintas maneras de ver la vida puede agregársele un montón. Desde la perspectiva cristiana está clarísimo y es como un tema bastante limitado. Javier, tú mencionabas algo en el bloque de comerciales. Fíjate, Milena, que bueno, antes de comentarte lo de los 3 días, 9 días y 40 días, es que es importante, quiero mencionarles que nosotros al desencarnar, al fallecer una persona o fallecer nosotros el día que nos toque, nosotros tenemos 3 átomos permanentes. Un átomo que está ubicado en el hígado, o sea, que no se deshace a la hora de la muerte, sino que se va, y que es como lo que podríamos representar como el alma. Un átomo astral inferior en el hígado, está ubicado ahí en la parte etérica, un átomo astral superior en el corazón y un átomo mental aquí en la parte de lo que le llamamos nosotros el tercer ojo. Cuando se da ese proceso de desencarnación, lo que sucede es que esos 3 días es para que uno de ellos se desprenda. Es decir, la persona que fallece no va a dejar nada, porque por eso es el karma. Todo lo malo que hizo se lo lleva. Todo lo bueno que hizo se lo lleva. Y todos los pensamientos se los lleva.
porque ese es precisamente el asunto para el karma. O sea, la persona que anda... Pero luego vuelve a buscar otro cuerpo. Exactamente, para volver a reencarnar. O sea, esa es la cuestión. Bueno, pero según la teoría de la encarnación, ¿cuántas veces? Son 777 veces que se encarna. O sea, todos Pero los seres estamos bien humanos... multiplicados, entonces. Es que lo que pasa es que se encarna 700 veces en el aula de la ignorancia, 70 veces, 70 vidas en el aula del aprendizaje, que es aproximadamente en lo que nosotros andamos, y 7 vidas en el aula de la sabiduría. ¿Cuál es la idea? Que un día se hagan realidad las palabras que Cristo, que el Maestro Jesús dijo, que en el momento que ascendamos, o sea, esa es una ascensión la que tiene que pasar. Lo que sucede es que es cuestión de conciencia e inconsciencia. O sea, si una persona está consciente, hay algo que yo tengo que decirlo bien claramente, el alma está aquí, en esta parte, pero si me abren el corazón me van a encontrar, pero aquí está. O sea, yo les hago referencia al Cristo de las Misericordias que hizo Sor Faustina. Jesús le dijo, dibújame así, y es un Cristo de los rayos, nosotros lo conocemos como el Cristo de los rayos. Quiere decir que el Cristo mora en nosotros, el Cristo es el alma de nosotros, el alma. Por acá tengo otra información. Por ejemplo, aquí en El Salvador tenemos la leyenda de la Llorona, la Ciguanaba, ¿verdad? Y precisamente es esta mujer que anda deambulando. El cura sin cabeza. La descarnada. La descarnada. Es decir, o sea, la mitología es de esas almas que andan ese, ahí. ese es el término correcto, Milena. Es mitología. Mitología, cabal. Ah, O sea, bueno, viene de en mito. el canal 12 Vieja había una alma en pena, Una una alma en señora de blanco, pero aquí ya no. Aquí todo eso es nuevo. Echaron agua bendita. Mauricio. Para ampliar un poco lo que han estado hablando de los mediums y este tipo de entidades, Bueno, los mediums, explícanos lo que sucede cuál es es la esto. función. El alma se va a donde le corresponde. De acuerdo a lo que yo conozco, el alma no pena nunca. Lo que quedaba era lo que decía, el cuerpo energético, que es lo que asusta, y realmente no asusta. La gente se asusta de ver algo así, pero la entidad no asusta. De hecho, cuando yo hablando con mi maestro y guía, yo le dije los fantasmas, y me dijo, no diga fantasma, son energías. Y entendí yo lo que me quiso decir. Así. Correcto, entonces cuando el medium hace una invocación, lo que viene es el cuerpo energético, que ya no tiene esencia, no tiene alma, puede tener recuerdos que se hayan quedado con el ser. Por eso es que a veces estos seres, cuando son personas muy violentas, eso sí asustan, porque se quedaron con los egos, parte del ego se quedó impregnado en el cuerpo energético. Y hay otra cosa bien interesante. Nosotros tenemos una emanación que es el fruto de la energía nuestra, de nuestros pensamientos, carácter, etc. A eso es a lo que yo le llamo espíritu. Y cada lugar tiene su espíritu. Si usted entra a un lugar, yo por ejemplo tenía un amigo que dejé de llegar a su casa por eso. El espíritu de su casa era un espíritu negativo, muy fúnebre, negativo. De muerte. Y había un pleito continuo y al llegar se sentía una pesadez horrible. Claro. Entonces eso es un espíritu. Pero no necesariamente tiene que ver con que un alma en pena, ¿sí? O un cuerpo energético. Pero quizás a través de las generaciones pues se les ha denominado como alma en pena a este tipo de espíritus. Yo sí considero que hay gente que tiene esos espíritus así de muerte, de Es que son dos oscuro. cosas distintas. Alma, espíritu y cuerpo es la identidad del individuo. Ok. Pero en los ambientes hay personas que son rodeadas por ciertas cosas que nosotros le llamamos espíritus. Que nos están influenciando. Ajá, y la palabra espíritu puede tener 10.000 connotaciones. Sin embargo, es como cuando uno entra a un lugar que es raro, siento que me asfixio. O sea, de entrada que hay un aura, hay un espíritu, No me gusta. hay Una vibración. una vibra, llámele como Una quiera, vibración. que algo que a uno le dice. Otros lugares son agradables. Hay personas que tienen un charm gigantesco, Sí. encantadoras, pero de repente hay algo que no está bien o viceversa. Entonces, uno que aprende a discernir los espíritus, pero eso no tiene que ver con el alma en pena. O el término alma en pena, tiene que ver con circunstancias, ambientes o vivencias, cosas que han pasado en los lugares. Por ejemplo, usted entra a una prisión, mire, entrar a ¿Qué una se prisión, siente? se siente una opresión, se siente dolor, soledad, vacío, odio, y de repente es complicado, porque emocionalmente es un lugar que tiene tantas cosas que uno no
uno lleva la palabra, uno lleva la luz, por así decirlo. Entonces, la luz no debe temer a la tiniebla, al contrario, la tiniebla se aclara cuando se presenta la luz, que lleva uno una palabra donde el individuo puede regenerar su espíritu. Sin embargo, el ambiente nocivo es como... choca, correcto. Entonces, hay que definir esas dos cosas. Y creo de que cualquier espíritu contrario a lo que uno sienta o identifique como paz o algo, armonía, uno tiene la capacidad de reprenderlo o repelerlo en el Señor. Bueno, en la palabra pues habla de los espíritus, incluso Jesús echó espíritus fuera de personas. No son cosas ajenas. Volviendo a las almas, si el texto dice un día, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso quiere de acuerdo a la Biblia. Todos estamos en derecho de creer lo que diferentes cosas. No me quita el sueño ni se lo quiero quitar. Pero de acuerdo a la Biblia, dice que las almas van a un lado, correcto, está en stand-by, pero un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Y se da, de acuerdo a la palabra, un periodo de 7 juicios, que no son para condenación algunos, son para salvación otros, pero sí hay un destino y un regreso y una retribución. Entonces, la palabra almenpene es como que debo algo. La palabra, y tal vez aquí me quiero llorando, meter, sí, no, y ahí viene la llorona, y no, terminó. Que sin esperanza. Puede existir, fíjate que voy a dejar el signo de interrogación, puede existir en algún momento esa ambigüedad de que alguien siente de que algo le debe o se le debe, y eso puede generar esa percepción en ciertos lugares. Yo todavía cuando voy a la casa allá a Santa Ana, la casa de mis abuelos, yo siento la presencia de mi abuela. Y la veo, sí, es maravilloso, y no me da miedo, me alegra sentir eso. Claro, vive alguien más allá ahí. Entonces un día fui medio a cobrar algo, a traer algo, y sentí hermoso entrar a ese lugar. Pero también no podemos sentir que es algo oscuro, es algo dark, al contrario. Son buenos recuerdos, son memorias, y así hay cosas negativas también. Solo termino el concepto, perdón, me tomo un poquito de tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de ubicarnos de que, si bien es cierto que para la fe cristiana el alma tiene un destino post-mortem y también un encuentro un día para retribución o para juicio, como está escrito en la palabra, también es cierto que en el ambiente donde vivimos, más en una sociedad donde se derrama tanta sangre, porque no podemos irnos al otro lado, no, aquí debe haber mucha opresión, es un país con mucha opresión. Hay una cosa, perdón Javier, pedía la palabra. Sí, perdón. Ok, yo les tengo que decir algo, yo creo que es importante darnos cuenta de que lo más seguro es que nos vamos, ¿verdad? Que todos tenemos boletos pero pagados. Pero es que la gente cree que nunca va a envejecer. O sea, es que voy a ese punto, pero aquí hay algo que de acuerdo, y yo lo que le quiero llamar la atención a todos los que ven este programa, es que vean que hay 4 puntos de vista que pueden, y el tuyo, enriquecer un programa y enriquecer la fe de las personas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la fe ni la esperanza se pierdan. Pero yo les digo algo, por ejemplo, una madre que tiene 3 hijas y desencarna porque le toca irse, ¿crees tú que esa alma se va en paz? No, no se va en paz. Se va pensando cómo van a ser sus hijas para comer. Mira, Javier, pero fíjate que abonando a lo que tú dices, he oído testimonios de personas y he leído libros que se convierten en que ven el túnel, que estuvieron cerca de la muerte. Dicen que aman a sus hijos, pero que en ese momento hay un desprendimiento no total. se acuerdan de sus hijos. Hay paz, hay alegría, hay tranquilidad. Entonces es bien interesante eso, porque las personas que se quedan aquí apegadas a lo terrenal. Es que ese es el gran problema, resentimiento, remordimiento. O sea, es importante que nosotros soltemos esas cosas y que vivamos. Yo conozco familias, madres, hijas guerrilladas entre ellas mismas. ¿Qué pasa? O sea, ahí está el gran problema. Si realmente sufren en vida, no van a exactamente, sufrir de muerte. por supuesto. Pues, nos vamos a ir a un corte, ya vengo. Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Quizá un fantasmita va a aparecer por ahí, vamos a ver. Llama a Violeta. Llama a Violeta con todo eso. Uy, pero ahí como que le pegaron así. Sí, es cierto. Y ese video. Pero hay que ver qué tanto de eso es cierto.
Porque hoy se puede hacer Photoshop y todo cosas. se arregla La con sombra atrás de Chávez. las ¿la computadoras. vieron? Sí, interesante. ¿No la viste? No, pero fíjate que vamos a leer las vivencias de nuestros amigos en el Facebook. Nos encuentras como Programa de Televisión Milena, tu amiga. El tema de hoy, almas en pena, ¿será un mito o una realidad? ¿Qué opinan? Bella Carmencita de López dice, para mí es una realidad, amiga Milena, porque a mí me han pasado cosas como, por ejemplo, acá donde vivo, mataron un cipote que era mi amigo, él era vigilante acá en mi pasaje. Un día como a las 11 de la noche lo mataron y quedó tendido en la mera calle del pasaje y lo levantaron donde murió y ahora se nos aparece a medianoche y pitando su silbato, así que para mí esto es una realidad. Bueno, Hilary López dice, pues en esta época actual muchos piensan que son mitos, ya no creen en las almas en pena acá en la ciudad, pero en los cantones es una realidad porque muchos ven casos y por eso creen, esa es mi opinión. Gracias, Hilary. Elvita nos pone bastante texto, voy a tratar de leer un poco. Para mí es un gran tema, pues creo que es cierto, ya que son el alma de una persona muerta, un espíritu sin cuerpo que desea algo para estar en paz, como por ejemplo la situación de delincuencia en la que vivimos. Ahorita solo alguien que no tenga a su lado a un ser querido y cree que podría estar vivo o muerto comprenderá de eso. Como así también los sueños son un medio para comunicarse, eso es cierto. Muchas personas se logran comunicar con personas del más allá. Sandra Nolasco dice, para mí sí es realidad, pues lo vivimos con mi abuela, ella falleció hace 7 años y pasamos muchas cosas que cualquiera podría decir, no es verdad, eso no pasa, pero cuando las vives, cambia tu forma de pensar. Para mí sí existen las almas en pena y respeto las opiniones de los demás, Milena. Bueno, muchísimas gracias a todos los demás que participaron, pero por cuestiones de tiempo, Mauricio, hablemos de esto. Tú mencionabas, es interesante que lo digas, del terremoto. Correcto. Lo voy a hacer más amplio. Normalmente en cada lugar donde muere una persona, normalmente de muerte violenta, el cuerpo energético deambula en esa zona, como sucedió, se me ha olvidado el nombre, La Gloria era, ¿o cómo era? Finca La Gloria. Finca La Gloria, cuando fue lo del terremoto en Santa Tecla. Las Colinas, ahí fue. La colonia era Las Colinas. Entonces, yo me recuerdo que una maestra y amiga mía me comentó, si mal no recuerdo, vinieron unos monjes budistas y dieron una serie de, como el programa le dice Almas en Pena, yo les digo cuerpos energéticos, deambulando y confundidos en toda la zona, y era una gran cantidad. Igualmente hace poco yo iba pasando por el Paseo General Escalón, como una cuadra arriba del redondel del Salvador del Mundo, y acababan de atropellar a 2 personas en moto, muertos los 2. Y yo tengo mis métodos para saber si hay algo o no hay algo, y efectivamente el día siguiente lo revisé y ahí estaban los 2, deambulan. Otros que murieron en el redondel Maferrer porque un carro venía a excesiva velocidad y les pasó encima, que fue una muerte bien fea, también continúan sus cuerpos energéticos ahí. Entonces, no son almas, son sus cuerpos energéticos apegados a la confusión de la muerte o al lugar donde vivían, como la señora que comenta del sereno. Es el cuerpo energético el que anda y realiza... Asustando, dice, pero silbando, dice el silbato. Exactamente. Y a diferencia de los cantones y los pueblos, lo que sucede es esto. Lo he dicho en otros programas, toda la naturaleza tiene vida porque es creación de Dios, sin excepción. Las piedras, los minerales, que para nosotros es lo más burdo, igualmente lo tiene. En el campo, estos seres son mucho más fuertes y hay personas que pueden ser sensibles a ellos o no. Entonces, depende de la sensibilidad. Por ejemplo, mi esposa tiene una sensibilidad enorme para todo eso. Yo la he ido desarrollando poco a poco. Y lo que sucede es esto, estos seres míticos que han sido transmitidos por generaciones por personajes como Walt Disney o George Lucas, Steven Spielberg, etcétera, conceden dan un aporte, digámoslo así, al inconsciente colectivo del lugar. Entonces, la gente que cree... Pero también se le da poder de repente a los pensamientos, a las creencias, se poder, alimentan de las historias populares, porque Mauricio, si uno es asustadizo o cualquier cosita, uno le ve como un susto, también eso alimenta. Es el origen de las historias antes de la escritura. La gente no tenía nada que hacer en la noche porque todo el día trabajaba solo durante el día porque había luz del sol. Entonces en la noche no, y alrededor de una fogata se reunían y la persona mayor, generalmente abuelo, abuela, lo que fuera, empezaba a contar historias, muchas de las cuales han llegado a nuestros días.
Y estas historias las escuchaban los niños que a su vez las repetían, etcétera, etcétera. Es la definición de historia oral. Al irse repitiendo, posteriormente pasó a los libros y ahora se ha citado aquí, en tal libro dice tal cosa, o este otro libro dice tal cosa. Y una cosa que quisiera aclarar, porque precisamente cada uno ha expresado aquí las definiciones que entiende. Él dice que no son almas, sino que son cuerpos energéticos. Para la gente que dice alma, es lo mismo, se vuelve sinónimo. Entonces, según el marco de referencia, insisto, la palabra mito tampoco es mentira. Cuando se dice que sí es mito o realidad, el mito es una realidad, porque es una construcción majestática, grandiosa, de algo que pueda llegar a tener una base real. Del Facebook que decía, yo no creía hasta que sucedió. Dice. Es mentira o realidad, pero no mito o realidad, porque Cristo mismo es un mito. Para muchos. ¿Verdad? Exactamente. Para la Virgen María, los Reyes Magos, los artistas de cine. Porque una de las cosas que ahora nos tiene platicando aquí es la enorme cantidad de películas baratas y caras que tratan el tema. Pero es que yo creo que es un enigma. Y solo tiene ese marco referencial. Es un enigma y hay muchas cosas que, como usted decía, pastor, no están escritas en la Biblia, que es como un marco de referencia para los cristianos. Para muchas religiones tienen sus libros como marco de referencia, pero al final no todo está escrito. Hay cosas que quedan que las vamos a descubrir cuando estemos en el más allá. Es decir, a la hora de que nos muramos. Lo importante acá, creo yo, es esas almas en pena. ¿Por qué no prepararse en el día a día? ¿Por qué no vivir de acuerdo a los estatutos que nos hacen mejores personas el hoy? Porque si viene una muerte repentina, dejar cosas claras, vivir bien, vivir en paz. No tener conflictos con nadie, pastor. No se puede programar la muerte. Puede llegar en cualquier momento. Y hay tiempos y sociedades donde es menos programable que en otras. Y usted me dice que es Islandia o El Salvador, las cosas son bien diferentes. Por eso sí creo e insisto en fomentar la fe en periodos donde es bien fácil ser antife o ser cuestionador de la fe. Porque si nos interesa que la siguiente generación pueda tener un país o una sociedad más estable que la nuestra, creo que es importante que preparemos del día presente al día que seamos llamados a la presencia del Señor, cada uno. Y fíjese que me quedé, Mauricio, ¿verdad? Sí. Me pareció súper interesante su comentario sobre dos eventos, el del Paseo General Escalón y el de las colinas. Porque como uno no puede preparar la muerte, es bien hermoso quizá morir a los no sé cuántos, 90 años, con nietos, hijos, para una foto. Pero cuando uno sale y de repente alguien que va despistado se lo pasa llevando, es como, ¿qué pasó? ¿Por qué tenía que terminar la muerte alguien tan brillante de esa manera? ¿Cuántos libros no había escrito? ¿Cuántas fortunas no había hecho? ¿Cuánta gente Mozart, no había ayudado? Para darle un ejemplo, Gaudí hizo todo Barcelona y de repente un pedazo de tren se lo pasó llevando. Cuando no, exacto. Entonces de repente creo que lo importante es tener la construcción propia. En eso que usted dice, pastor, ¿sí? Hay algo que es determinante. El entorno es un reflejo de lo interno y eso es lo que determina parte de la vida. Si hay una persona que no tiene paz interna, eso se refleja externamente, como la habitación de un niño. Así como es el niño, así es su habitación. Si es desordenada, es desordenada. Si es ordenada, la habitación es ordenada. Interesante. Bueno, les agradezco muchísimo, pero para ir cerrando yo vuelvo y recalco que creo que sí, esa frase trillada, vivamos el presente, es decir, de la mejor forma, no derrochando y haciendo mal porque no se sabe, no, sino que realmente viviendo bien, en paz, ayudando al que se puede, estando, si uno tiene una enemistad con alguien, arreglando esos problemas. Nunca dejarse de hablar con un hijo, con una hermana, porque realmente estas son situaciones bien fuertes que uno queda llorando y el otro, quién sabe, por ahí puede quedar un alma en pena. Dime. Solo me permite decir algo, que la amada presencia de Dios que mora en cada uno de nosotros y el arcángel Miguel corte y libere todo el karma negativo de aquellas almas que ya desencarnaron, que limpie completamente este país de esas almas y que vayan al Padre. Así es, paz para El Salvador. Bueno, gracias y nos vemos el día de mañana. Primero Dios.